Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente acá desde Barnard con la solución de preguntas tipo de cara a procesos de admisión a nivel correspondiente al capítulo de analogías. El día de hoy vamos a tratar con esa humildad y característica que siempre nos identifica, brindar algunos pocos conocimientos sencillos, básicos, bueno, y sobre todo esenciales que les puedan a ustedes permitir tener una idea más coherente, práctica, y de la manera que les facilite un nivel más adecuado dentro de la coyuntura del proceso del examen, ¿no? Terminada nuestra pequeña introducción y la importancia del tema, vamos ahora sí a nuestros ejercicios directamente aquí por Barnard. Tenemos la primera relación, dice cubo-pirámide. Lo primero que una analogía, cuando uno enfoca, es primero identificar la relación. En este caso, cubo y pirámide tienen la misma naturaleza, son objetos tridimensionales, ¿no? Entonces, eso se llama relación cogenérica, cuando ambos términos tienen la misma naturaleza, ¿ya? Si yo te dijera azul, amarillo, ¿qué son? Colores. Si te digo Ica con la Lima, ¿qué son? Departamentos. Ambos presentan la misma naturaleza. Entonces yo debo buscar una relación cogenérica. Diccionario, libro, no, profe, porque es especie, género. Excelente, amigo, porque el diccionario es un libro. Si hubiera sido diccionario manual, ahí sí, es otra condición, pero no se presta y no podría ser relación especie-género. Aula local, profesor, muy ambiguo. Entonces decir, por ejemplo, aula y local no tienen la misma naturaleza, lo mucho. Entonces en ese contexto se va a obviar. El neón y argón, vamos de frente. Sí es interesante porque ambos tienen la misma naturaleza, son gases. En este contexto se podría considerar, sí, obviamente lo consideramos. Camino y senda. Profesor, sí se parecen. No, amigo, son sinónimos. Una senda es una forma de camino estrecho. Al final de cuentas, tienen una relación más sinonímica que cogenérica. Ajá. Y tenemos armario, escritorio. La premisa es armario, escritorio. Obviamente, para las necesidades de la pregunta, nos quedamos con esa opción. Porque armario y escritorio, ¿qué son? Muebles. Presentan una figura, claro, y en este contexto sería un equivalente significativo. Por tanto, mejor dicho, de semejanza, ¿no? En este contexto le marcamos la opción E para ese caso en esta pregunta. Seguidamente, tenemos corte magistrado. Ahora, vamos a ver la perspectiva de la pregunta, ¿no? Corte magistrado dice la premisa, ¿sí? Ya. Tú sabes que una corte es un juzgado y el magistrado es el juez, el que dirige la corte. Toda corte tiene su jurisdicción, el área donde cual el juez puede conocer un proceso judicial. Entonces, una corte la dirige el magistrado, que es la autoridad que decide sobre esa jurisdicción administrando justicia. Tenemos aula-alumno, profesor, el alumno no es autoridad. Si hubiera sido aula docente, sí, me hubiera gustado mejor. Sí, perfecto. Universidad-rector, qué interesante. Universidad es una jurisdicción, claro. ¿Y quién es la autoridad ahí? El rector. Sí, profesor, me interesa. Sí, interesante. Equipo entrenador, pero obviamente no tiene esa función, una función más específica del entrenador. Y además, equipo se refiere al lugar y la jurisdicción, no a las personas. En ese contexto no estaría tan alineado. Tengo también la palabra municipalidad, alcalde. Eso sí duele. ¿Por qué, profesor? Porque también en el contexto de la municipalidad implica una jurisdicción, implica una competencia, implica una cuestión administrativa y carácter público. Y entonces tengo dos respuestas posibles. Tenemos por un lado universidad rector y de otro lado tenemos municipalidad alcalde. Finalmente tenemos iglesia de voto que para las necesidades de la condición no estaría adecuadamente presentada porque en este caso me gusta que sea la palabra parroquia, ¿no? Pero en fin, vamos a jugar de frente con la esencia. Tenemos la premisa. ¿A qué se parece más una corte? Se entiende que es un servidor público que ejerce una función pública, no es función restringida a ciertos tipos administrativos educativos. Y obviamente universidad rector no estaría pues en el mismo nivel que sí se podría parecer como un alcalde, como un magistrado, como un funcionario público de una función más administrativa y de cara a la sociedad. Por lo tanto, la mejor semejanza en esta premisa, la opción D. Bien, continuamos aquí con la siguiente pregunta en Barnard. La premisa es luz, oscuridad. Tú sabes que obviamente son planos contrapuestos, ¿no? La luz se opone a la oscuridad. Ahora bien, sonido es lo que se percibe dentro del contexto de ¿qué? De lo que vendría a ser el silencio. También está contrapuesto. Profesor, ¿podría ser la? Sí, sí. Sigamos avanzando. Inactividad, trabajo.
Paz, violencia, claro, y punto de oposición. Aunque me hubiera gustado primero que sea, por ejemplo, violencia y después paz. Porque la paz es la ausencia de violencia, por exclusión, ¿no? Se prestaba más, ¿no? Actividad, sosiego, ojo, son sinónimos, son antónimos, ¿no? Actividad, sosiego es tranquilidad, pero para la naturaleza en la A está mucho mejor. Ahorita vamos a explicar la razón más importante todavía. Y tranquilidad, guerra, paz, guerra, considero que había una oposición mucho más directa en esta naturaleza. Ahora, sigamos en este análisis pequeño y simple nada más, ¿no? Tengo de repente también actividad, sosiego, tengo de repente paz, violencia, y bueno, aunque hubiera sido mejor otra opción ahí, ¿no? Pero observamos con cuidado la premisa y vamos a darnos cuenta en un solo movimiento. Cuando tú analizas una analogía, recuerden bien cómo se asocian, ¿no? ¿Con qué tiene más en común? ¿A qué se parece más? ¿En qué se asemeja más? ¿O qué los involucra más con el tema? En este caso la respuesta era sonido, silencio, porque tiene que ver con la percepción, ¿no? Con el darse cuenta, el fenómeno perceptivo. Entonces aquí directamente, sin dejar ninguna duda con respecto a la naturaleza de la respuesta, ¿no? ¿A qué se parece más la luz? Que obviamente que se expone en la oscuridad, que es el mismo perceptivo de la visión, ¿no? Entonces el sonido, que sí es lo que percibes, igual que percibes la luz, percibes el sonido, y obviamente la ausencia de sonido, obviamente es el silencio, ¿no? Directamente el fenómeno perceptivo, ¿no? ¿A qué se parece más como elemento de percepción? Entonces la respuesta directamente, la opción A en este contexto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Amistad, hostilidad. Bueno, como ustedes se podrán apreciar, ser amistoso significa ser favorable, tener empatía y tener otros elementos positivos hacia otra persona. Y ser hostil implica todo lo contrario, tener una mala disposición desfavorable. Obviamente se plantea una relación de antonimia acá en esta pregunta. Ahora bien, tengo amistad, hostilidad, positivo a negativo. Por un lado tienes crueldad, piedad. Hubiera sido mucho mejor el orden. Fíjense bien, muchachos, el orden. Primero hubiera sido la palabra piedad y después hubiera sido la palabra crueldad, porque respeta el orden del ejercicio. Recordemos bien que en una analogía, primero es definir la relación y sobre todo también el orden. Entonces, el orden determina cómo tiene que estar estructurada la idea que vas a seguir. En este caso, vamos a ir retomando rápidamente las ideas. No podría ser acción A. Maldad, bondad. Hubiera sido primero bondad y después maldad, respetando la naturaleza del orden. Fíjense bien como ustedes están observando. Tenemos ahí sinceridad e hipocresía. Profesor, la sinceridad es una virtud y la hipocresía es un defecto. Entonces, teniendo en cuenta que son cualidades de relación positivo a negativo, la opción C está mejor, claro. Y también respeta el orden, como ustedes pueden apreciar. Ahora, tenemos locuacidad, facundia, profe, pero son sinónimos, pues usted sabe que locuaz, facundo es el que habla en exceso, ¿no? Entonces, no va a las necesidades de mi respuesta. Finalmente, estrechez, amplitud, que sí hay oposición, pero no puedo decir que es positivo o negativo bajo ciertos criterios, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta 4, la mejor opción en respuesta sería la opción C. Bien, como les vuelvo a repetir, muchachos, siempre hagan la pausa. Antes, primero intenten ustedes resolver, hagan la pausa y vayamos a la explicación. Y en este contexto vamos afiatando, facilitando los conceptos para que ustedes puedan entender, ¿no? Voy a estar dentro del contexto de la explicación a resolver las dudas, ¿no? En la siguiente pregunta dice, escultura, arte. Claro, profesor, la escultura es un arte. Primero defíneme la relación. Una vez que tengo la relación, vamos a progresar. Vamos de frente cantada. ¿Bíceps es un músculo? Sí. ¿Neurona es un tipo de célula? Sí. ¿Trigo es una gramínea? También. ¿Cangrejo es un artrópodo? Sí. ¿La lógica es una ciencia? Sí. Profesor, ¿todo voy a marcar? No. Cuando yo tengo más de una opción posible, debo recordar, ¿no? ¿A qué se parece más? ¿Cómo se asemeja más? ¿O qué tiene en común? Entonces, si tú te fijas bien aquí, de repente no hay una semejanza tangencial directa, ¿no? ¿A qué se parece más? Pero sí hay un elemento en común. ¿Cuál es? Profesor, la escultura es una actividad que implica inteligencia, implica trabajo, implica estudio. Y obviamente en este nivel la lógica es una actividad científica, porque es una ciencia formal, implica estudio, implica trabajo, implica teoría, igual que un arte. Y entonces, ¿a qué se parece más? Con una actividad
¿no? De naturaleza cognitiva, artística y espiritual, ¿no? Entonces, ¿con qué tendría que tener más en común? La opción E para esa pregunta. Sigamos con nuestra solución, siempre aplicando los principios que estamos señalando para direccionar un mejor criterio de solución. Gelatina postre, ya profe, ya yo mismo soy. Perfecto. La gelatina es un postre, especie de género. Tenemos, camioneta es un vehículo, sí. Plato es una vajilla, es parte de la vajilla, como es una vajilla. Estrella es ese elemento conjunto, yo estoy buscando especie de género. No confundas elemento conjunto con especie de género ni parte de todo. O sea, por ahora la A es la mejor respuesta. Urano es un planeta, obviamente, y tenemos pera es una fruta. Hay 3 opciones posibles, pero ya te habrás dado cuenta por el método Barnard. ¿A qué se parece más? ¿Cómo se asemeja más? ¿A qué se parece más físicamente o cómo se asemeja más por la manera como lo usamos, ¿no? Ahora bien, profesor, si eso se come, y es algo comestible, es algo que no lo va a asimilar, obviamente la pera es una fruta, ¿no? Bajo ese contexto, la mejor clave, la opción E para este caso, es de consumo. Ah, perfecto. Bueno, espero que estemos captando las ideas y en este sentido damos una orientación, pues, práctica y sobre todo que se abstraigan ciertos criterios resolutivos, que es en el fondo la idea, ¿no? La naturaleza de este vídeo es explicar cosas funcionales sencillas y técnicas. Sé que hay otros puntos que podemos tocar, principios analógicos y todo lo demás, pero en su momento lo tocaremos si es necesario, dada la explicación, porque estamos trabajando un primer nivel de ejercicio en el cual vinculamos ciertas ideas esenciales. Bien, arcabuz-fusil. En esta relación es relación de evolución. Tú sabes que el arcabuz, podemos hacer relación evolutiva y un desarrollo es el fusil. Entonces tenemos flecha cañón, profesor, interesante. Bueno, ahí se saltan muchas cosas, pero bueno, consideramos ese punto. Cueva, mansión, antes vi una cueva, ahora una mansión, obviamente, pero se saltan muchos estadios evolutivos. Pero sin embargo, consideramos. Pluma, bolígrafo. Claro, esa pluma antes se escribía antes, y en el bolígrafo, si planteamos el punto de vista de la escritura, hay una naturaleza evolutiva, claro, sí. Tenemos avión, barco, que no hay una naturaleza evolutiva acá. Y pólvora proyectil, que no tiene en esencia la misma naturaleza en sí en este punto, ¿no? Entonces, la respuesta rápidamente. Bueno, jugamos con A, B y C, vamos a trabajar en este punto, pero nos quedamos con la opción C porque es por la forma del uso, ¿no? Tiene un uso manual, un carácter utilitario y obviamente, pues, a decir, pues, por ejemplo, cueva mansión, cuando no es un objeto, no es algo, no es un elemento, pues, de uso, ¿no? Entonces, y además, de entre otros elementos que podemos señalar acá, justamente este carácter manual, ¿no? Esa característica es importante para tener en cuenta el elemento en común, ¿no? El uso manual. Entonces, la respuesta esencialmente sobre este punto, la opción C. Bien, número 8. Delincuente arma. Hay ciertos principios analógicos que tienen que ver con la generalidad o la restricción de los significados. No dice chaveta, entre comillas, cuchillo, daga, puñal, pistola, no te dice revólver, te dice arma. Atento acá, profesor, me está hablando, te está hablando en género. Te está hablando en género, no te está hablando en especie. Entonces, bien, rápidamente te pones a enfocar acá. Esclavo cadena, claro, un esclavo lo identificas con la cadena, con lo cual está después subyugado porque representa esa su condición. Tenemos acá juez toga. Un juez, ustedes saben, dentro de la investidura del juez, del magistrado, lo que se pone aquí es especie de sacón, ese saco, capa que ponen según la forma del modelo. Esa forma que utiliza para distinguir su categoría como juez magistrado se llama toga. Y entonces ahí está la parte interesante. Ya, profesor, sí, la A y la B, si son objetos que los identifica, perfecto. Ahora, obrero herramienta, está bien. Pero hay algo más sutil, si ya se dieron cuenta de algo, ¿no? Ya, ¿qué han percibido? Profesor, dice delincuente arma, ¿sí? No sabe si es asaltante, estafador, no sabe qué tipo de delincuente es, pero está hablando también en género, ¿no es cierto? Correcto. Y dice arma, ya. Aquí dice obrero, hay distintos tipos de obreros, ¿no? Por ejemplo, hay que ver también ese punto, ¿no? Y sobre todo me interesa más la segunda palabra, dice herramienta. No dice llave inglesa, no dice serrucho, no está hablando en género. Y si se han dado cuenta, ya prácticamente está cayendo sola la respuesta, ¿no? ¿A qué se parece más, en este caso, un delincuente que maneja un arma, un obrero que maneja una herramienta, ¿no? Ten en cuenta el aspecto del género. Y lo demás, pues, teníamos alumno lapicero, que obviamente era muy específico, si se están dando en cuenta ahí.
y o muerto, o ataúd, que tampoco no viene al caso, dada la naturaleza de la condición en la relación, ¿no? Hemos tenido en cuenta aquí el principio de generar o restricción de los significados, ¿no? Siempre hay que entender y atender, más que nada, cómo se están presentando las relaciones de palabras, ¿no? Si está hablando en género, está hablando en forma específica. Ahora bien, entendemos que la respuesta, por este caso, sería la opción C. Vamos rápidamente a la siguiente pregunta, donde dice, por ejemplo, elefante mamut, ¿ya? Claro, planteamos una relación de evolución. Pero en este caso de elefante, en este caso más desarrollo, mamut, la parte primitiva, ¿no? Ave pterodáctilo, interesante. Teníamos humano homínido, también hay respuestas muy buenas. Automóvil carreta, también profesor, automóvil es moderno, la carreta de antes, ¿no? Excelente, me parece hay 3 opciones posibles, pueden fijarse ustedes. Tenemos atún pejerrey, que no, esa es cuestión de tamaño más que evolución. Y lapicero bolígrafo, y que también se prestaba a ese punto evolutivo, ¿no? Aunque es discutible porque como el bolígrafo hay puntos de vista distintos en cuanto a la forma evolutiva. Pero más que nada hay relaciones más directas en relación a la premisa que estamos presentando. A ver, vamos directo al asunto. La A y la B de frente, vamos a ir de frente a A y B. ¿Por qué? Porque es una naturaleza orgánica acá, ¿no? Seres vivos. Por eso se descartaba la C. Vamos de frente al asunto. Tenemos 2 opciones posibles. Ave pterodáctilo y humano homínido. Fíjate bien, hace un momento yo te hablaba que la generalidad o restricción de los términos. Ahí dice ave, no dice, ahí dice elefante, la premisa, por ejemplo, y en la A dice ave pterodáctilo. Pero si tú recuerdas bien, si hubiera puesto, por ejemplo, águila, pterodáctilo, claro, ahí cambian mucho las cosas. Ya, número 1. Ahora, número 2, humano homínido. Obviamente, las formas que se parecen al ser humano, formas primitivas, se dice que son homínidos. Y en ese concepto, la opción B sanea prácticamente esta diferencia en cuanto a la otra idea, ¿no? Entonces, la mejor respuesta en esta pregunta, la opción B. Muy bien, rápidamente avanzamos con la 11. Cuchillo, tenedor. A ver, ambos son cogenéricos porque son implementos de lo que vendría a ser para la comida, ¿no? Los elementos para la comida, los utensilios. Pero en ambos casos, también cuchillo y tenedor se utiliza de forma simultánea. Se están asociando por el uso. Ambos se utilizan de forma simultánea. ¿Ya? Entonces, con el cuchillo, ambos al mismo tiempo. Tenemos las siguientes opciones, teniendo en cuenta esta forma de complemento muy especial. Y hasta cogenéricas también, con que hay más de una relación posible, ¿no? Pero para este caso, veamos. Martillo, zapato, pero como relación de uso simultáneo no tendríamos que hacer. Dedal, aguja, interesante. Por ejemplo, cuando se dice aguja y dedal, tú sabes que el dedal de aguja, en el caso de la costura, ese casquito que utiliza la costura cuando utiliza la aguja, claro, orienta mucho mejor la relación, ¿no es cierto? Ambos son elementos complementarios, tienen una naturaleza, pero ambos son simultáneos, o sea, sí cumplen la necesidad de lo que estamos buscando. Tenemos seguidamente serrucho, cepillo, pero cogenérica, profesor, serrucho con el cepillo del carpintero, el cepillo con el serrucho, son cogenéricas, pero no son formas que son simultáneas en el uso, ¿no? Tenemos también bombilla, filamento, que es todo parte, no una forma pues de asociados por el uso, y lápiz borrador. Esa es, profesor, dirán algunos alumnos. No, esa es alterna. Primero dibujas y después borras, no lo haces ambos al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta esta naturaleza. Por lo tanto, siendo en cuenta que son simultáneos y se asocian en el uso, obviamente cuando decimos aguja de dedal o dedal aguja se asocia, ambos son simultáneos. Y esa sería la respuesta a la opción B. 12. Perfidia, traición. Rápidamente. Entre perfidia y traición son sinónimos, ¿ya? Si digo el adjetivo, pérfido. Si es sustantivo, perfidia, traición. Muy bien, perfidia y traición son sinónimos. Listo. Estoy buscando sinonimia. Lujuria y lascivia son sinónimos. Sí, es interesante. Podría ser, claro, guardan la premisa que son sinónimos. Alevosía, de lealtad. Pero fue un ratito. Alevosía es traición, igual que es de lealtad. Es idéntica la B a la premisa, porque son sinónimos a la premisa. Claro, y la B sería la respuesta mucho más que respuesta que otras. ¿Por qué la B sería también respuesta? Simple y llanamente porque son directamente asociadas a la premisa, mucho más que la A en este caso. Podría ser la B, sí.
Aflicción, tristeza, bueno, son sinónimos, pero no son tan directos en la sinonimia como la B en todo caso, ¿no? Ojeriza, odio son sinónimos, lealtad, fidelidad serían como los antónimos. Bueno, la respuesta final, la opción B, es directo con la premisa presentada. Orto o caso. A ver, recordemos, el orto es la salida del sol, ¿no? Y el ocaso es ocultamiento del sol. Hay planos de oposición. Una vez que has tenido en cuenta este punto de vista, vas a asociar acá. Profesor, nacimiento como el orto y muerte. Claro, la puede ser, obviamente, que está en la naturaleza de esta relación. Triunfo, derrota, claro, también hay oposición. Niñez, adultez, hay oposición. También tenemos oscuridad de claridad. Niñez, adultez, comienzo, decadencia. Todo puede ser, profesor. Pero, salvemos las dudas y pensemos un ratito. Punto de inicio y punto de término. La A es directo. Triunfo y derrota no son punto de inicio y término, son elementos que se presentan dentro de una posición, triunfo y derrota, ¿no? Pero no puede ser que se parece más al inicio. Claro, no tiene semejanza con la premisa, ¿no? Ahora, niñez, adultez, niñez, senectud hubiera sido la vejez, ahí sería mejor la relación. Pero no hay una posición de ese nivel tan directo como lo pide la premisa, no cumple las necesidades de la opción C. Y bueno, soltamos las ideas, la respuesta A es la mejor dentro de lo que es la perspectiva de plazo de punto de inicio a punto de término. A ver, en la siguiente pregunta, 13, amonestar, censurar. A ver, amonestar, ¿qué es realmente? Advertir. Oye, una más y vas a ver, te largas, te estoy amonestando. Una amonestación es una advertencia, ¿ya? Y profesor, y una censura es una prohibición, ¿no? Entonces, cuando a una persona la censura, le prohíben, le restringen. Entonces, entre las dos relaciones hay una relación de intensidad, de menos a más. Una cosa es advertir y otra cosa es prohibir. Ahora bien, veamos. Profesor, pero yo pensaba que amonestar es reprochar. A ver, separemos ideas. Un reproche es cuando califican tu conducta como incorrecta o negativa, te están reprochando. ¿Qué has hecho? Está mal. ¿Cuándo vas a cambiar? Mira lo que has hecho. Ya tienes que cambiar. Ese es un reproche. Y una amonestación, mira, a la siguiente, no voy a hacer trabajo, te voto. Estoy amonestándote. ¿Te das cuenta? Te prohíbo que vengas. Miren las diferencias que hay. Entonces, una vez que hemos entendido la diferencia entre amonestar, reprochar y censurar, vamos a responder. A ver, intensidad. Vamos con la A. Pedir, exigir. Profe, si hay intensidad, pues. No es lo mismo que decir, por favor, pásame la sal. Te ordeno que me pases la sal. Es diferente. Claro, hay intensidad. Sí, puede ser la A, sí. Desear, querer. Bueno, pero acá hay un plano impositivo autoritario que sí lo tiene la A y no lo tiene la B, profe. Ah, bien, buen punto de vista. Romper, quebrar es neutro para la necesidad de la semejanza que estoy viendo, profesor. Hasta podría ser sinónimos, no más que intensidad. Nadar, navegar, sí podríamos decir que hay una intensidad, pero no en un sentido de mandato u orden por la naturaleza de la relación. Caminar, correr menos, pues, porque por la misma razón de lo que hemos explicado la anterior. Respuesta rápidamente, la opción A. Sigamos con nuestro análisis. A ver, en esta pregunta, la extorsión es un delito. Claro, eso se llama especie género. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ya, listo. A ver, profesor, ¿el hurto es un robo? No, causita, el hurto no es robo. No confundas robar con hurtar. ¿Ya? Ambos son delitos patrimoniales. El hurto es la sustracción del bien sin mediar amenaza o violencia sobre el cuerpo de la persona. Y el robo es cuando hay amenaza o violencia sobre tu cuerpo. Ejemplo. A ver, supongamos, para que ustedes vean qué diferencia entre... Ambos son cogenéricos, vamos a decir así, ¿ya? Porque son delitos contra el patrimonio. Supongamos, a ver, Eric. Está caminando Eric con sus 2 panetones Navidad. Se sube a su auto aquí en Inca. Está pasando por un lugar. Como Eric está desprevenido, para enamorado de la vida, viene un choro y se lleva su panetón Donofrio, le arrancha su panetón, se queda con el láser, pobre Eric. ¿Qué ha habido ahí? ¿Robo o hurto? Hurto, pues. Pero si el profesor le agarra su panetón, mi panetón, pero igual se quedaba solamente con la caja, ¿qué ha habido ahí? Hurto. ¿Cuándo se convierte en robo? Cuando, si por ejemplo el choro tiene de perder, saca el arma y le apunta.
Desde que la amenaza ya no es hurto. ¿En qué se ha convertido eso? Robo. Ajá. Cuando dos partes te ponen un cuchillo aquí y dame tu plata, ese es robo, eso no es hurto. ¿Ya entiende la diferencia? Perfecto. Una vez captado un poco la idea un poco legal en este punto, no podría serla, de hecho. Entonces el actuación tiene que ser especie de género. Profesor, ¿la gula es un pecado? Claro, está considerado como un pecado. Porque obviamente hay una carga negativa moral que así lo califica. Ya, perfecto. Actitud, acción, neutro. No se parece como relación, pues está la A, esto no es un delito, luego es un pecado, sí, entonces no es una acción, droga es un vicio, no, la drogadicción es un vicio, la droga no es un vicio, la drogadicción es un vicio, la conducta patológica es el vicio, pero no el objeto, no puede ser la D. Venganza es un mal, pues ambiguo para premisa de categoría moral descalificativa que se está señalando. Por lo tanto, si la extorsión es un delito, la gula es un pecado. Listo. Ahora bien, siguiente pregunta. Psicólogo oriental. La finalidad del psicólogo es una terapia, es oriental, pero tiene que ver con la salud mental. ¿Ya? Tiene que ver, porque el psicólogo trata estos problemas, tiene que ver con la salud mental. Ahora, veamos el punto, ¿no? ¿A qué se parece más el psicólogo que va a orientar? En un solo movimiento, porque vamos a hacer este video tiene que ser un poquito más ligero. Ya. Profesor, respuesta directa. Ya, dígalo sin anestesia. Ya. Médico curar. ¿Por qué? Porque una cosa es la salud mental y otra cosa es la salud física. En ambos casos se busca una recuperación terapéutica del personaje. Directo, ¿ya? Vamos directo al punto. Siguiente pregunta. Contundente, tajante, sinónimos. El que es contundente no admite duda ni contradicción. ¿Cómo es? Tajante, sinonimia. Ya lo tenemos acá. Listo. Ahora pensemos. ¿Ya? Sin más dilación, sin más coyuntura, pensemos acá. Ambiguo e impreciso, sinónimos, profesor. ¿Puede ser la A? Sí. Sigo acá. Tenemos la siguiente relación. Indiscutible y irrefutable. Sí son sinónimos. Porque lo indiscutible y irrefutable equivalen. Ambos no admiten duda ni contradicción. Por eso, una potente respuesta es la B. Audaz, astuto, no hay sinonimia ahí. Escondido, latente, sí son sinónimos. Patente, evidente, también son sinónimos. La D y la E, hay tres opciones. ¿Con qué me quedaría yo como respuesta? Obviamente, para esta pregunta, nos quedamos con la opción indiscutible y irrefutable, ¿no? Porque es un nivel de sinonimia. Mira, amigo, aquí dice contundente, tajante, no admite duda ni contradicción. Y entonces, en esa misma naturaleza está indiscutible y irrefutable. Porque, por ejemplo, escondido con latente no tienen semejanza, si te das cuenta, ¿ves? Ni tampoco patente evidente. Es evidente, pero que admite duda es distinto, tiene otra naturaleza. Por tanto, la respuesta, la opción B. Sigamos. Auxiliar autopista. Profesor, yo tengo mi combi, tengo mi carro. Esta es la pista y la auxiliar es que está al lado, ¿sí o no? Claro, la vía alterna. Claro, la auxiliar. Ya, lo tiene. Entonces, dentro de lo que vendría a ser lo que le acompaña, la principal, aquí vamos directo a la respuesta, ¿no? Vereda, pista, sí, porque la vereda es como la auxiliar, ¿no? Pues no es así, no tiene la misma relación, pero está al lado, está yuxtapuesto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este punto de vista, que es una vía también. En este punto la vereda pista, análoga a auxiliar autopista, bueno, en este punto se presenta como también una vía de acceso dentro de lo que vendría a ser que está contigua, ¿no? Esta contigüidad. Puede ser la A, sí. Recodo, camino al lado del camino, estrella, cielo, cauce, río, pero por el cauce corre el río, que es distinto, océano, continente, menos. La mejor respuesta, rápidamente, la opción A para este caso, ¿no? Es una vía contigua. Vamos al punto. Tenemos también cetro, poder. El cetro representa el poder, nota el poder. Entonces, en este punto, la serpiente representa el pecado, el perro la bravura, no. A ver, el asno la infidelidad tampoco. Estatura. Ya, tengo también balanza de justicia, pero teniendo en cuenta que es un objeto que tiene una función simbólica acá, siendo objeto, no sé. La mejor respuesta, balanza de justicia. En la siguiente pregunta tenemos cirujano, quirófano. Obviamente el cirujano opera en un quirófano, es el lugar, un trabajo intelectual, un trabajo en el cual desarrolla una actividad. ¿A qué se parece más el cirujano que opera en un quirófano? Y la respuesta es directa, ¿no? Profesor, al químico en un laboratorio. Claro. Profesor, una pregunta. ¿Y por qué no pudo haber sido magistrado tribunal? También es el lugar, profesor, el juez emite sentencia en un tribunal. Bueno, el tribunal es un lugar público.
¿Ya? Recuerda que el quirófano es un lugar un poco más... Uno es restringido y hay ciertas diferencias también por la naturaleza del trabajo que están ejecutando, ¿no? El otro también me está metiendo decisiones, ¿ya? Tiene otra naturaleza. Bien. Siguiente. El árbitro se caracteriza por su imparcialidad. No estás en ninguna de las partes. Es parcializado, obviamente, ¿no? A ver. El juez se caracteriza por su equidad, claro, dar a cada quien lo que le corresponde, es un principio del juez. Uno de los valores del juez es la equidad, correcto. Y también tenemos, a ver, garante credibilidad y su característica, pero no tiene semejanza con la premisa. Decano honestidad, poeta subjetividad, claro. La otra acción que nos da un poco de duda es historiador objetividad. Ser objetivo es también ser neutral, mantener un equilibrio en ese punto. Pero ¿con qué me quedaría yo entre estas dos opciones? Bueno, la A, juez, equidad. Profesor, pero si el historiador tiene que ser objetivo, tiene que tener una neutralidad. Claro, lo que pasa es que si te fijas bien en la premisa, el árbitro es una autoridad que emite decisiones, no opiniones o valoraciones históricas. El otro es emite una decisión que puede implicar una sanción. Ah, perfecto. Entonces, ¿a qué se parece más? Un árbitro es como un juez, pues, profesor, se acabó el asunto. Listo, amigo. Sigamos. A partir de la observación, en la ciencia, a partir de la observación, ¿tú qué emites? Hipótesis. Observación, hipótesis, dice la premisa, ¿de acuerdo? Entonces, como dice observación, hipótesis, entonces, relación causa-efecto. A partir de la observación, logramos hipótesis. A ver, admiración, conocimiento, sería al revés. El conocimiento genera admiración, claro. Fecundación, embarazo, sí puede ser. Amor, matrimonio, claro, como causalidad también. Examen, ingreso y análisis diagnóstico. Pero, teniendo en cuenta la perspectiva, ¿a qué se parece más la observación? A un estudio. Estás evaluando antes de lanzar una hipótesis. Igual que en el análisis, estudias, analizas, descompones y emites un diagnóstico. Esta es mi conclusión. Entonces, ¿a qué se parece más la observación a partir de la cual llevas a una hipótesis? Análogo, semejante a que al análisis, ese proceso de estudio de descomposición que te lleve a una conclusión. Entonces, la mejor respuesta en esta pregunta es la opción E. Bien, ya estamos casi terminando. Espero que esta pequeña cápsula vuelva a ciertas ideas que les puedan dar cierta aplicación y utilidad dentro de lo que es la perspectiva de su desarrollo, ¿no? Microscopio laboratorio. Obviamente el microscopio en un laboratorio obviamente sirve para una herramienta de estudio, ¿no? Había respuestas interesantes, ¿no? Estaba, si te fijan bien, periscopio submarino. ¿Qué es un periscopio en un submarino? Ustedes han visto que, por ejemplo, están debajo del agua, entonces se ponen así y empiezan a mirar, ¿no? El periscopio. Y sirve para observar a la superficie. Era interesante esa alternativa, ¿sí? Y también teníamos telescopio observatorio. Otra, pero ¿cómo sigue fastidiando? Claro. En ambos casos cumple una función de ver, ¿sí? Ahora, ten en cuenta que obviamente en el submarino es un vehículo, no es un lugar, número uno. Número dos, la naturaleza del tipo, ¿no? Un microscopio es para ver ese universo, que es el mundo microscópico, ¿no? Igual que el telescopio también te permite ver todo un universo que pasa la parte cognitiva. No tiene otra finalidad que el submarino, que es una naturaleza también diferente en el periscopio, ¿no? Y también no es un lugar. Teniendo en cuenta estos valores en respuesta, nuestra mejor clave, obviamente, sería telescopio observatorio. ¿A qué se parece más? Que es un centro de estudio. Listo. Capturada la idea. Y vamos con la siguiente pregunta. Accidente, muerte. Aquí quiero hablar de un principio que se llama el principio de necesidad lógica. Si yo digo, por ejemplo, golpe dolor, se entiende el golpe que produce un dolor. Si digo, por ejemplo, pasador zapato, se entiende que es el zapato que utiliza pasador. Tómalo como algo necesario. Eviten decir no siempre, no necesariamente, no es criterio. ¿No? Profesor, no todo accidente causa la muerte, profe, no necesariamente. Eviten decir eso, se llama subjetivismo relativo. Para eso vamos a hablarles del principio de necesidad lógica. En el principio de necesidad lógica dice, debes tomar la relación como una realidad necesaria. Si digo, por ejemplo, paloma paz, se entiende que es la paloma blanca que representa la paz.
tómalo como algo necesario. Por eso puede ser paloma negra y paloma fucsia y paloma... No, pues, no vas a estar diciendo eso, porque se entiende que es la paloma blanca. Tómalo como algo necesario. Si te digo pasador zapato, se entiende que es el zapato que utiliza pasador. Profe, depende, porque el zapato del profesor Gerardo de física es con pega-pega, no necesariamente. No metas acá tus problemas personales, que el zapato del profesor. Toma la relación como algo necesario. Ahora, saneado el punto. Si yo te digo accidente de muerte, saneando que es el accidente que causa la muerte. Evita decir no siempre, no me metas como... ese vicio se llama subjetivismo relativo. Por eso hablamos del principio de necesidad lógica para prevenirnos contra eso. Una vez que yo entiendo que es el accidente que causa la muerte, ¿la impresión que causa un infarto? Sí, la impresión causa un infarto. ¿Es potencial respuesta? Sí. Resfrío causa calentura. Como síntoma latente en plano sintomatológico, necesidad causa deseo, gangrena causa amputación, también esta infección generalizada, si tiene que apuntar más gangrena, obvio. Insomnio causa pesadilla. ¿No sería al revés? ¿La pesadilla no causa insomnio? ¿No sería al revés? Bueno, vamos a trabajar directamente en este punto. ¿A qué se parece más la muerte generada por el accidente? Obviamente, como es una relación extrema muerte, no puedes marcar impresión infarto porque no es muerte. Pero sí en una amputación es supresión y muerte de tejido, pues, ¿no? Teniendo en cuenta este punto de vista, la respuesta era gangrena, amputación. Bien, siempre explicando de forma clara y definida. Y para finalizar, tenemos la siguiente pregunta, cirujano operación. Obviamente, ¿a qué se parece más un cirujano que realiza una operación? A un forense que hace una necropsia. También la respuesta era única acá porque es un proceso en el cual hace un análisis y un estudio. Bueno, chicos, hemos hecho esta pequeña cápsula de preguntas en las cuales ustedes se han visto involucrados, siempre poniendo las pausas. Vuelvo a repetir, porque siempre uno no es perfecto hasta ya no es a la crítica. Simplemente esto es, vuelvo a repetir, una especie de solucionario sencillo que busca una situación de brindar recursos técnicos y sobre todo accesibles a que ustedes puedan lograr una experiencia y de esta manera les pueda favorecer en sus procesos y en su razonamiento y liberar ciertas dudas que muchos de nosotros tenemos al momento de ejecutar el ejercicio. Bueno, su profesor Jesús Ortiz se despide. Muchas gracias por su atención. Ahí nos vemos.